¿Te has preguntado alguna vez cómo enviamos mensajes a nuestro cuerpo constantemente, incluso sin darnos cuenta? Mensajes positivos y a veces no tan positivos. Cada emoción que sentimos, cada pensamiento que cultivamos, es un pequeño mensaje que viaja por nuestro organismo, que viajan como pequeños mensajeros invisibles, recorriendo nuestra sangre, nuestras neuronas, nuestras sensaciones. Mensajes que pueden ser suaves o punzantes, luminosos o densos. La ciencia nos recuerda que un simple pensamiento puede activar respuestas físicas. El espíritu nos recuerda que un simple sentimiento puede abrir portales internos que transforman nuestra percepción. Somos un puente entre ambos mundos, una realidad física que respira y, por otro lado, un misterio interior que escucha. Para comprenderlo mejor, haremos un pequeño ejercicio. Imagina que en tu mano izquierda sostienes un limón fresco, frío, con la piel brillante. En tu mano derecha tienes un cuchillo. Corta el limón por la mitad, con calma. Siente cómo la piel se abre y cómo aparece su jugo aromático. Ahora acerca una de esas mitades a tu boca. Muerde el limón con ganas, como si mordieras una manzana. Permite que tu imaginación lo haga lo más real posible. Y ahora, obsérvate. ¿Qué ha ocurrido? Tal vez has salivado. Tal vez has sentido un gesto en tu boca o en tu mandíbula. Eso ha sido tu cuerpo respondiendo a una imagen, a un mensaje, a nada más que un pensamiento. Esto es el cuerpo respondiendo. Una simple imagen ha movido un universo entero. Así, cada emoción es un mensaje que viaja por tus células. Así, cada sentimiento es una luz o una sombra que toca tu organismo. Así sucede cada día. Nuestra mente, nuestras emociones envían señales a nuestro cuerpo, estén o no en nuestra conciencia. Eres un ser que envía mensajes constantemente, aunque muchas veces no lo sepas. Y hoy venimos a despertar esa conciencia. Así sucede cada día. Y por eso estamos aquí hoy, para recordar que podemos elegir cada día qué mensajes enviar a nuestro cuerpo.
Respira profundo. Exhala lento. Y ahora, suavemente, lleva la atención al centro de tu pecho. Imagina una luz cálida, suave, envolvente. Una luz que no hiere, que no empuja. Una luz que invita a estar en calma. Con cada respiración, esta luz se hace más clara, más espaciosa, y te abre un camino hacia tu interior. Déjate guiar por esta luz hacia tu corazón. Atraviésalo como si entraras en un lugar sagrado, silencioso, lleno de vida. Inhala y exhala como si soltaras un suspiro que ya no necesitas. Siente como la respiración baja desde la mente hacia el pecho, como un río que encuentra su cauce. Cada exhalación suelta peso. Cada inhalación te abre un poco más. Imagina que tu cuerpo es un templo. Y ahora estás entrando por la puerta principal, de puntillas, con respeto, con devoción. La mente empieza a callar, el pecho se va ablandando y el alma se acomoda como un ave que encuentra su nido. Coloca de nuevo tu atención en el centro de tu pecho. Imagina de nuevo la luz cálida, nacida del misterio, como una antorcha que siempre estuvo esperando ser vista. Con cada respiración esta luz crece, se expande y abre un camino, un sendero interior. Déjate llevar por este sendero, como si fueras caminando hacia un lugar secreto, hacia un santuario. Entra en él como quien atraviesa un jardín silencioso, lleno de melodías que no se oyen, pero se sienten. Y continúa descendiendo cada vez más pequeño, más profundo. Y desde ahí desciende aún más, como si te sumergieras en un pequeño mundo, un universo microscópico, donde millones de pequeñas luces, tus células, trabajan sin descanso. Imagina que puedes verlas, como si fueran pequeños seres familiares, cercanos, queridos, que te conocen y que tú también conoces. Seres que trabajan para ti sin descanso. Obsérvalas. Míralas como seres que te aman
desde antes de que tú fueras consciente de ti. Seres fieles, constantes, incansables. Camina entre ellas como si caminaras entre estrellas vivientes. Siente su movimiento, su danza, su ritmo. Percibe cómo te reconocen, cómo te reciben, cómo te escuchan. Y desde tu corazón amable, háblales. No son palabras humanas, sino con un lenguaje de agradecimiento. Desde tu conciencia amorosa, primero da gracias a tu cuerpo entero por sostenerte cada día, por darte vida, vitalidad, energía, movimiento, experiencia. Por permitir que experimentes esta existencia humana. Agradece a tu corazón que late sin descanso, a tu cerebro que trabaja incluso mientras duermes, a tus ojos que han contemplado tantos amaneceres, a tu sangre que viaja como un río rojo, llevando vida a cada rincón. Agradece a cada órgano, a cada tejido. Agradece su labor constante, silenciosa, incansable. Ahora desde este lugar de unión, dirige un mensaje de perdón. Desde la humildad más profunda, pide perdón. Perdón por los mensajes duros, por las emociones densas, por las veces que tu mente envió tormenta sin saberlo. Perdón por las cargas, por las exigencias, por los momentos en que el cuerpo pidió calma y no la recibió. Pero no desde la culpa, sino desde la comprensión amorosa, desde un lo siento que libera, que limpia, que abre espacio, un perdón suave, humilde, amoroso. Pide perdón por las veces que sin saberlo enviaste mensajes que dificultaron su tarea, por el estrés, por el miedo, por la preocupación, por los pensamientos duros hacia ti mismo. Reconoce que hacías lo que podías con lo que sabías. Respira, perdónate, siente cómo tus células reciben esta sinceridad, esta apertura. Y ahora llega el momento del pacto, un pacto lleno de ternura, de cariño, de amor profundo. Diles, desde tu interior más auténtico, que te comprometes a enviar mensajes más amables a partir de hoy.
más suaves, más luminosos, más conscientes, que harás lo posible por facilitarles la labor, por acompañarlos, por colaborar con ellas. Diles que a partir de este momento eliges una relación consciente con tu cuerpo, una relación de amor, de respeto, de cariño, de comprensión y de cooperación, de escucha y de amor profundo. Un pacto suave pero firme, un pacto luminoso entre tu conciencia y tu cuerpo. Diles que te comprometes a enviar mensajes más amables, más puros y más llenos de luz, y que a partir de ahora caminaréis juntos, conciencia y cuerpo, como dos ríos que se funden en uno solo. Siente cómo este pacto se sella, cómo se expande como un abrazo interno, cómo trae calma, paz y armonía, que envuelve a tus células como un manto cálido, como una bendición. Respira profundo. Inhala y exhala. Y permite que la luz que te trajo hasta aquí comience ahora a guiarte de regreso. Esta luz comienza a llevarte de nuevo, ascendiendo suavemente, sintiendo el eco amoroso de tus células, volviendo al corazón y del corazón al pecho. Vuelves a recordar el limón. Sientes de nuevo cómo el cuerpo reacciona otra vez y comprende una vez más que tus pensamientos tienen poder, que puedes elegir pensamientos que nutran, pensamientos que acompañan, que tu cuerpo escucha y que hoy has elegido hablarle con amor. Siente tus pies, tus manos, tu respiración, tu rostro. Inhala, exhala, mueve lentamente tu cuerpo, poco a poco, y cuando te sientas preparado y preparada, vas abriendo los ojos suavemente. Lleva contigo la certeza silenciosa de que hoy has creado un pacto sagrado entre tu conciencia y tu cuerpo, entre tu luz y tus células, entre tu humanidad y tu misterio. Lentamente vuelves a sentir tu cuerpo entero, tu respiración en tu pecho. Este pacto amoroso
este pacto para caminar hacia una vida más plena, más coherente y más en paz contigo mismo. Gracias por estar aquí. Gracias por ser valiente y hacerme compañía en esta experiencia. Gracias. Por dejarme también a mí ser tu acompañante. Si te ha gustado esta meditación, te invito a que te suscribas al canal, que me apoyes con un like, que compartas el contenido con todas aquellas personas que tú consideres que merecen o necesitan esta meditación. Que dejes en los comentarios tu opinión o tu mensaje y sabré que estás ahí. Gracias por ser parte de esta comunidad tan valiente que se atreve a transformar su realidad a través del amor, que se atreve a indagar en sus profundidades y transformar su vida. Se atreve a soñar en grande. Gracias. Y te espero en la próxima cita. Soy Arabella y como siempre te deseo que cada día alcances un poquito más de bienestar en tu camino hacia una vida cada vez más plena y llena de felicidad y armonía. Un abrazo y hasta pronto.